Un saludo amigos, buenas noches. Esto es Crónica de la Iglesia, el espacio en el que repasamos y revisamos la actualidad más reciente de nuestra archidiócesis. Siéntense y tomen parte de esta entrega en la que les acercamos algunos asuntos especialmente relevantes que han tenido que ver con nuestra Iglesia que, como algunos saben, está de estreno. Como siempre, queremos ofrecerles una selección de temas y algunos testimonios que, al tiempo que puedan resultarles útiles, les sirvan de motivo para seguir adelante. Ya nos dirán si esto ha sido posible. Comenzamos. Continuidad y renovación son las dos claves que destacaba el señor arzobispo en la ceremonia de investidura de los nuevos vicarios territoriales y provicario general que se celebró el pasado lunes a primera hora de la mañana en dependencias arzobispales. Con la jura del cargo y la profesión pública de fe, los 4 territoriales quedan incorporados a la ya casi completa mesa de gobierno de la archidiócesis. Don Francisco les pidió que fueran buenos compañeros, servidores buenos y buenos conocedores de la realidad diocesana. El Salón de Concilios del Arzobispado de Toledo ha acogido el acto de juramento y profesión de fe de los nuevos vicarios territoriales, nombrados por el señor arzobispo, en presencia de toda la curia y también de don Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo emérito de Toledo. En nombre de los nuevos vicarios ha tomado la palabra el provicario general de la archidiócesis, Raúl Muelas, quien ha agradecido la confianza depositada en ellos por el pastor toledano y el trabajo realizado por sus predecesores. En su intervención también ha destacado cómo las 3 virtudes teologales guían el trabajo de todos los presentes. Ha crecido la fe en nuestro pueblo y se ha procurado la obediencia de la fe de todo el pueblo fiel. El presente a la caridad es lo que tenemos entre las manos y con pasión tenemos que dedicarnos a él. Y el futuro a la esperanza. Esperemos que de Dios nos vaya viniendo. La archidiócesis ha destacado, el señor arzobispo tiene un clero muy preparado, con capacidad de servicio y una gran entrega eclesial, y ha puesto como ejemplo a los vicarios con los que ha venido trabajando hasta hoy. A unos y otros les distingue su servicio y fidelidad a la Iglesia y en particular a la diócesis. Servidor bueno y fiel que está en la Escritura y en el Evangelio, ¿no? Y que los que entran, yo estoy seguro que se caracterizan por esa realidad, su cercanía, su ser pastor, su ser buen compañero y entregado a todos los sacerdotes, su apertura de corazón, que es importante, y sobre todo que sean también muy diocesanos y muy trabajadores. Aceptar un cargo es un acto de fe, ha dicho el señor arzobispo, dirigiéndose a los nuevos vicarios, a quien les ha encomendado el compromiso con la archidiócesis desde la humildad. Eso es la humildad. Cuando te quiten, no hagas problema. ¿Por qué significa la humildad? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos diciendo tal, pero luego no te preocupes. Si además el Señor Dios en su infinita misericordia, la Iglesia de siglos en su sabiduría y la gente en su frescura nos coloca a cada uno en nuestro sitio. La continuidad y la renovación son las 2 claves que marcan estos nombramientos, en palabras de don Francisco Cerro, citando al Concilio Vaticano y al Papa Benedicto. Igualmente, en este acto estaba presente la nueva delegada de Fe y Cultura de la Archidiócesis de Toledo, Pilar Gordillo. Los nuevos vicarios han jurado su cargo por un periodo de 5 años. Los 4 nuevos vicarios territoriales se unen al vicario general, al provicario general, que también juró el nuevo cargo con ellos, al de Asuntos Económicos, que asumió esta tarea en junio del año pasado, y al del clero, que viene del anterior pontificado. A falta de algún retoque, este será poco más o menos el Consejo de Vicarios, con en torno a 10 miembros, que ayudarán inmediatamente a don Francisco en el gobierno de la archidiócesis. También se hizo público el nombramiento de Pilar Gordillo como delegada de Fe y Cultura. Reconocida experiencia en diferentes ámbitos pastorales. Esta ha sido una de las claves que marca el perfil de los nuevos vicarios territoriales que han realizado la profesión de fe y han prestado juramento. Todos ellos coinciden en el reto personal y apasionante que supone estar al frente de las diferentes vicarías. Párroco de Santa Teresa en la actualidad, durante más de 7 años formador en el Seminario Mayor San Ildefonso, el recién nombrado vicario episcopal de Toledo reconoce que una de las claves de su misión es tener siempre muy presente el criterio del señor arzobispo. Eso conlleva
el que de experimentar una gran comunión con el arzobispo y desde esa comunión con el arzobispo luego sí estar muy atento a la realidad de la vicaría, donde están los sacerdotes y están también los laicos, y está la vida consagrada. El actual vicario episcopal de Talavera de la Reina fue durante 8 años formador del Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva y desde el año 2018 es párroco de Belvís de la Jara, la Nava de Rico Malillo y Buenas Bodas. Con espíritu de obediencia y al servicio de la Iglesia diocesana, así valora su misión como vicario territorial. Al igual que cuando me pidió pues, ir al seminario menor, pues también sentí muchísima responsabilidad, mucho vértigo ante pues, las almas que se te ponen en tus manos, ¿no? Bueno, se ponen en tu labor sacerdotal, y ahora ya no son solo seminaristas, sino sacerdotes, parroquias, pues nada, a quererles, atenderles, escucharles, visitarles y todo a mayor gloria de Dios. El actual vicario de La Mancha ya lo fue, pero en 2003 y de la Vicaría de Toledo. Y en 2010 cesó y fue nombrado párroco de Villacañas. Por delante todo un reto, el revitalizar nuestras parroquias. El arzobispo nos ha propuesto pues, un sínodo diocesano y nos ha propuesto pues, volver a revitalizar las parroquias en su último escrito. Yo creo que es un reto también apasionante que ahora tenemos que abordar entre todos, el obispo, los vicarios, los sacerdotes, la vida consagrada y los seglares. El recién nombrado vicario para la Vicaría de la Sagra es en la actualidad el párroco de Seseña Nuevo y desde octubre de 2015 delegado diocesano de catequesis. Su experiencia de 15 años como sacerdote en algunos territorios de misión le hacen entender su labor más allá de los límites geográficos de la archidiócesis. Misión en la realidad diocesana, pero al mismo tiempo abiertos al mundo y abiertos a las misiones. Es decir, que me parece que nunca la realidad diocesana nos tenemos que cerrar en nuestra diócesis. Estamos al servicio de la Iglesia universal. Como novedad en la historia de la Archidiócesis de Toledo, una mujer estará al frente de la Delegación de Fe y Cultura. Se trata de Pilar Gordillo y Saza, que asegura la gran importancia de establecer ese diálogo con el hombre de hoy para evangelizar. Un reto maravilloso, apasionante, un desafío para seguir colaborando todavía con más intensidad, con su bendición, con esta llamada a esta misión preciosa de Dios, y en una diócesis donde todo es cultura, donde vamos a seguir haciendo brillar todavía más la cultura para llevar el hombre a la fe, para evangelizar realmente. Junto a los anteriores vicarios territoriales, forman parte también del Consejo Episcopal don Francisco César García Magán como vicario general, don Raúl Muelas Jiménez como provicario general y vicario para la vida consagrada, don Ángel Camuñas Sánchez como vicario episcopal para asuntos económicos y don Álvaro García Paniagua como vicario para el clero. Urda vibró el domingo pasado con la celebración de una Eucaristía en acción de gracias por la elevación a Basílica del Santuario donde se venera al Cristo de la Veracruz. Con una amplia representación de autoridades civiles y eclesiales, la villa celebró la designación del emblemático templo que ha quedado señalado entre los lugares más importantes de la devoción cristiana en España. Don Francisco, que presidió la Eucaristía, recordó su cercanía y sus peregrinaciones desde los años de seminarista, luego como sacerdote y ahora como obispo. Día de gozo en la villa de Urda, una vez más en honor a su Cristo. El pasado mes de febrero se conocía la elevación a Basílica Menor de la Ermita, donde se venera al Santo Cristo de Urda, y este domingo se celebró una Eucaristía en acción de gracias. El señor arzobispo, acompañado del obispo emérito de Segovia, presidió la Santa Misa, donde comenzó recordando cómo esta devoción al Cristo nos habla de la importancia de la religiosidad popular, de la fe de los sencillos. Es muy importante la religiosidad sencilla de los pueblos y de la gente. Ya quisieran muchos teólogos tener la fe que tenía mi madre cuando me llevaba a mí a rezar a la ermita de San Antonio en mi pueblo. Ya quisieran muchos teólogos tener la fe que tenía mi abuela todos los días. Es importantísimo en ese sentido la expresión de un pueblo que cree y que vibra. Urda es lugar de profundas raíces cristianas, recordó el prelado toledano para asegurar que estamos ante un pueblo de profunda devoción.
A los urdeños, a la parroquia de Urda, a su archicofradía, puso como ejemplo, como modelo de acogida a tantos y tantos peregrinos que se acercan hasta aquí, al corazón de la Mancha, recordando sus muchas peregrinaciones como seminarista, sacerdote y ahora como obispo con destino a Urda. Don Francisco Cerró definió emocionado a este Cristo, Señor de la Mancha. Para mí, Cristo de Urda es Cristo pastor. Para mí, el Cristo de Urda es Cristo pescador. Y después, por último, Cristo manso y humilde de corazón. Porque mirad, o somos como tiene que ser la Basílica de Urda, un corazón abierto a todo el mundo, donde quepan todos, o realmente no cumplimos la misión de Cristo y de la Iglesia. Tras la celebración eucarística en la iglesia de San Juan Bautista se celebró una veneración extraordinaria del Santísimo Cristo de la Veracruz. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y diferentes autoridades civiles y militares acudieron a esta celebración, que está dentro de un amplio programa de actos organizados para este mes de mayo y que se prolongarán hasta el 15 de mayo con la celebración de una novena extraordinaria en acción de gracias y en rogativas por el fin de la pandemia. También el área de empleo de nuestra Cáritas diocesana aprovechó el Día de San José Obrero para presentar los datos de las personas atendidas para ayuda en la inserción laboral durante el pasado ejercicio. Un año, el pasado 2020, marcado por la pandemia y por la crisis económica y social que se desencadenó. De las algo más de 660 personas que han pasado por los itinerarios de formación de Cáritas, 7 de cada 10 fueron mujeres. Por edades, 75 de cada 100 solicitantes tienen entre 36 y 65 años. La actual pandemia del coronavirus ha traído consigo una crisis económica y social que ha dejado sin trabajo a miles de personas. Y en estos momentos de incertidumbre económica para tantas familias, los técnicos que pertenecen al área de empleo de Cáritas diocesana han sabido adaptar sus intervenciones, atendiendo así al que lo ha solicitado. Cáritas diocesana asegura que un total de 661 personas participaron de los itinerarios de formación de su área de empleo el pasado año 2020. De ellos, el 67,6% fueron mujeres y por edades el 75% tenían entre 36 y 65 años y el 25% restante entre 18 y 35. Toledo, Talavera de la Reina, Torrijos e Illescas cuentan con el servicio de intermediación y orientación laboral. Además, Cáritas diocesana es agencia de colocación que trabaja y orienta a las personas que llegan a esta área, ayudándoles a buscar una salida profesional en función de sus circunstancias. En estos momentos se está impartiendo el taller prelaboral de agricultura ecológica en Toledo e Illescas, el taller prelaboral de polimantenedor de edificios, junto al curso de operaciones básicas en alojamientos y el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria en instituciones sociales. El 4 de octubre comenzará el curso de apoyo domiciliario. Ya ven que la noticia institucional de la semana ha sido el nombramiento y la jura de cargo de los nuevos vicarios, del nuevo equipo de gobierno, el nuevo Consejo de Vicarios que va a acompañar a don Francisco, a nuestro arzobispo, a lo largo de esta próxima singladura en tareas diocesanas. Probablemente uno de los nombramientos o una de las nuevas incorporaciones por las tareas que le competen es el perfil y el cargo del nuevo provicario general, que es una figura que puntualmente ha ido apareciendo en distintos momentos de la historia reciente de nuestra archidiócesis. Tenemos el lujo de contar esta noche con la presencia de el que va a ejercer esta tarea, que es don Raúl Muelas Jiménez. Don Raúl, buenas noches. Buenas noches, don José María, qué alegría estar contigo. Muchísimas gracias por haber querido, pues de alguna manera, 4 días después de su nombramiento, haber querido estar con nosotros. ¿Cómo ha vivido su nombramiento como provicario general? ¿Cómo lo ha vivido? Bueno, en primer lugar, como estas cosas el interesado las suele saber un poquito antes del resto y tienes que vivirlo un cierto tiempo con cierto secreto, ¿no? Y sigilo, pues un poco con nervios, ¿no? Porque bien, no deja de ser un cargo de mucha responsabilidad. Luego te vas tranquilizando, pues porque te vas dando cuenta que al final es pues como otro ministerio más, es decir, el obispo va encargando ministerios,
según lo va creyendo conveniente, y en un momento determinado pues dice que necesita un provicario general para toda la diócesis con una dedicación específica para la zona de Talavera, a la que quiere dar una especial relevancia. Y bueno, pues uno pues lo va viviendo con ciertos nervios, con cierta expectación también propia, con deseo de no estorbar mucho. Bueno, pues todas estas cosas que siempre pasan un poco por la mente y por el corazón. Y una vez ya que se hace público, pues con alegría y con deseos de empezar. Ahora con ciertas dificultades porque hay que meter 3 agendas, ¿no? Y además bastante nutridas en una sola. Claro. Y entonces no es fácil, pero bueno, hacemos lo que podemos. Sí. ¿Desde cuándo lo sabe? ¿Cómo se lo dijo don Francisco? ¿Cómo se lo pidió? Sí. Bueno, pues curiosa fue la vez que me lo pidió para ser vicario para la vida consagrada, que esa la suelo contar porque es muy divertida y si me lo permite sí, cómo no. Esto fue el año pasado, se hizo público el nombramiento para la vida consagrada el día 20 de julio y el día que tuvimos el encuentro para festejar las bodas de oro y de plata en la catedral, pues al terminar la misa, don Francisco salió de la sacristía y se vino derecho a mí y me dice, oye, ¿no tendrás un ratito para hablar? Digo, pues sí, claro, como no, faltaría más. Y por ahí, por la catedral, me fue hablando que quería hacer una primera reestructuración del equipo de gobierno y que había pensado en la creación de 2 vicarías. Y entonces me empezó a hablar primero de la Vicaría de Asuntos Económicos, que la iba a crear, ¿no? Claro. Y entonces solo me hablaba de esa vicaría, ¿no? Y yo diciendo, por favor, que esta no sea, que esta no sea, que yo de economía, pues... Y me dice, y para esta he pensado en esta persona. Y ya dije, pues ya lo que me pida, ya librado de esta, la que me pida. Y esta me lo comentó pues un día, hablando un poco pues de la remodelación que pensaba hacer de las vicarías territoriales. Me dijo, deseo crear una provicaría general y además que el provicario resida en Talavera con una especial dedicación allí, aunque sea provicario para toda la diócesis, y estoy pensando y quiero que esa persona seas tú. Pues adelante. Lo que no significa que deje la vicaría de la vida consagrada. No, seguiremos si Dios quiere, compaginando las dos. Yo ahora de bromas digo, soy bivicario. Bivicario. Muy bien, vamos a acercarnos a quién es don Raúl Muelas Jiménez. Natural de Gamonal, del año 1972, el 28 de junio. Siendo 8 mesinos. 8 mesinos. Nací en el hospital, entonces, la Clínica Marazuela, que sigue existiendo, pero no estaba tan bien como está ahora, porque no existía todavía el Hospital General Nuestra Señora del Prado. Mi hermano el mayor nació todavía en casa, y a mí ya me tocó en hospital, y el pequeño ya nació en el Hospital Grande, ¿no? Ya era un hospital. Y nada, nací en Talavera, perdón, y nada, a los poquitos días para Gamonal me puse tan malo que mi madre tuvo que llamar al sacerdote y vino a bautizarme a la cocina de mi casa. O sea, yo como a los reyes, van a su casa a bautizarlos, ¿no? Bueno, pues... el agua de socorro. Agua de socorro. Que se llamaba. Pero hubo monaguillo, hubo monaguillo que también está por ahí, me lo cuenta muchas veces. Y allí en la cocina de casa me bautizaron, hicieron los ritos completos, porque fue el sacerdote. Y nada, luego tiré para adelante y aquí estamos. ¿Cómo era el hogar de los Muelas Jiménez? ¿Cómo recuerda la infancia en Gamonal, don Raúl? Pues la recuerdo con mucho cariño. Gracias a Dios, mis padres todavía están vivos y viendo esto, ¿sabes? Porque no se pierden la televisión diocesana ni un solo minuto. Y mis hermanos. Mi familia está constituida por mis padres, Víctor y Agapita, que así se llama mi madre. Ya, sobre todo ya cuando empezó mi primera infancia, que mi padre era oficial ferralla, era... de la construcción, después ya puso un taller de motos, empezó a funcionar el taller de motos y junto con el taller de motos puso un bar, también tuvo 3 oficios mientras, luego ya el bar empezó a tirar para adelante y ya pues se quedó con el bar y es lo que nos ha servido un poco como sustento. Yo siempre digo a todos, yo me crié en un bar, algunos que dicen, que los bares y te digo, pues yo me crié en un bar y aquí estamos, ¿sabes? Y además muy feliz en un bar en mi pueblo. Y luego mis hermanos, tengo un hermano mayor que se llama Miguel Ángel. ¿Y qué te voy a decir? Y al hermano más pequeño, José Luis, que quizás sea un poco más conocido porque estuvo en labores políticas en Talavera de la Reina y tal. Sí. Y tengo unos hermanos maravillosos. Y yo siempre digo que, vamos, y lo digo sin falsa modestia, soy el peor de los 3, perdón.
Y luego, bueno, pues la familia fue creciendo con mis cuñadas, Marisa y Noelia, que son las esposas de mis hermanos, y con los sobrinos que fueron naciendo, Natalia y Alberto por parte de Miguel Ángel, e Irene y Pablo por parte de José Luis. O sea, esa es la familia Muelas, así el núcleo más... Ya tiene con quién entretenerse, efectivamente. ¿Cómo llega al seminario, don Raúl? Gamonal, década de los 70, comienzos de los 80, ¿cómo surge el deseo de yo quiero dedicarme o siento cierta atracción para estas tareas? Sí, yo fui monaguillo desde muy joven y ya siendo muy jovencito, me refiero pues con 11 años o por ahí o 10 años, yo ya hice el cursillo de ingreso en el seminario menor, pero era tan pequeño que entonces fue mi madre la que dijo que todavía no. Luego el año siguiente recuerdo que hice otro intento, pero ahí fui yo el que dije que no, porque no me acabo de convencer. En Coria, Cáceres, fíjate qué cosa, porque había una religiosa de mi pueblo que vivía enfrente del seminario menor en Coria, y me dijo a mi madre, pues mándale aquí, hombre, que yo estoy pendiente de él, que tal. Y fui a hacer la convivencia y no estaría de Dios, pero no... Y luego ya el decisivo momento de entrada en el seminario fue cuando vino Teodoro Barrantes, que es un sacerdote diocesano, a mi pueblo como primer destino. Yo me ilusioné mucho, era monaguillo y entonces él, bueno, pues yo empecé a acompañarle a visitar a los enfermos, me empezó a entusiasmar la vida del sacerdote. Y él se fue muy pronto porque tuvo que hacer el servicio militar y tal, pero le dio mi nombre a Antonio de Jesús, que empezaba a ser rector del seminario menor de Mora. Y entonces me llamó un día, y yo ya que me había olvidado un poquito del tema pues como no sé decir que no, pues me fui al seminario y me volví a enganchar y ya entré en el seminario y hasta hoy estuve 3 años en el seminario menor de Mora de Toledo, el año de la inauguración oficial, y éramos del curso don Álvaro y servidor. Éramos, don Álvaro García Paniagua, el vicario para el clero, y luego ya vinimos a Toledo a hacer COU, y ya nos juntamos con un curso maravilloso, con unos representantes tan dignos como don José María, que nos conduce. Una verdadera colección de Oye, lo pasamos bien en el seminario. De gente ¿verdad? importante, sin duda. Un tiempo maravilloso. Pero antes de hablar de cómo se incorpora a Toledo, con aquella pléyade de gente interesante que era aquel curso, el seminario de Mora, porque aquí hemos hablado del menor de Talavera, con veteranos, con muy veteranos, y nos hablaban de ese estilo de vida familiar, lo que les dejó marcados a todos, a los Ángel Rubio, Demetrio y tantos otros. ¿Qué era el seminario menor de Mora? El seminario menor de Mora, en primer lugar, fue un proyecto de don Marcelo, que tenía un poco la intención de crear en cada zona de la diócesis, pues como aquellas preceptorías antiguas, bueno, pues pequeños seminarios menores, de un ambiente más familiar, aunque estuviera luego el gran seminario menor de la diócesis aquí en Toledo, el de Santo Tomás de Villanueva. Entonces su ilusión fue crear uno en La Mancha, que le creó el Mora. También tuvo la ilusión de volver a revitalizar el de Talavera, que no le dio tiempo, y otro en Toledo, para que los chavales no tuvieran que desplazarse muy lejos de sus zonas, y que fueran como esas preceptorías vocacionales y tal. Y bueno, pues la verdad es que fue un seminario muy bonito porque ya en mi primer año fuimos 23, el segundo año, no, 17, perdón, el segundo 22 y el tercero 23. Venían chavales de muchos pueblos, incluso algunos de otras diócesis cercanas, íbamos a estudiar al instituto, con lo cual era un régimen un poco distinto. Nos intentaba formar mucho Antonio de Jesús en una espiritualidad fuerte, porque realmente rezábamos como bestias, en el mejor sentido de la palabra, pero también con esa inserción en el mundo que nos daba entonces el estudiar con chicos y chicas en el instituto, ¿no? Y mantener la identidad, ¿no? Alguno pues en esto se quedaba por el camino, pero otros también nos reforzaba y nos ayudaba ya a esa relación de normalidad, ¿no? con los que luego tendrían otra vocación ya desde chavales, ¿no? Y luego lo vivíamos un poco como una familia. Yo recuerdo que la cocinera nuestra, Daniela, y luego Carmen o Amadea, que también le ayudaban, eran pues como madres, pero verdaderamente te ponían malo, iban a verte, te ponían el termómetro, no sé qué, y luego te preparaban cuando íbamos de excursión con el instituto, lo que llamábamos bocadillo sorpresa. O sea, tú abrías el bocata y no sabías si te ibas a encontrar un bocata de
yo qué sé, de garbanzos, ¿no? Porque era lo que había sobrado el día anterior. Y entonces, bueno, pues la verdad es que era un ambiente como muy bonito y yo lo disfruté mucho. Yo, fíjate, no hace mucho, yo llevaba muchos años sin ir a Mora y me invitó el párroco de Villanueva de Bogas a dar un pregón allí en Villanueva. Salí a las 12 de allí, de la noche y tal. Y entonces vi Mora, 4 kilómetros, no sé qué, en el cruce. Y digo, a entrar a la calle Santa Lucía, donde estaba el seminario, ¿no? Sí, sí. Y entonces cuando llegué y vi la fachada con la panza un poco acombada y eso ahí, y dije, caramba, es como volver a casa después de 30 y tantos años, ¿no? Sí, y sí, porque de verdad que lo pasamos muy bien, ¿no? Y luego también, pues el hecho de ser poquitos, y el primer año solo había un sacerdote, no había director espiritual, luego vino Antonio, después con Antonio Jesús vino Teodoro Barrantes, que había sido el que me había dado el seminario como director espiritual, lo cual también me ayudó mucho. Y sí, la verdad es que fueron unos años como muy familiares, te dejaban responsabilidad enseguida, oye, cuando iba siendo mayor, eres responsable, si tenía que salir el rector, y bueno, y nos guardábamos ese cierto respeto también de los oficios que se nos encomendaban. Yo me acuerdo de esa época como una época muy bonita. Luego llegaron aquí a Toledo, se incorporaron en COU, me parece recordar, ya con gente que no vivimos un ambiente tan familiar, sino un ambiente un poco más chusquero, si se me permite, algunos ya con 7 años de mili, y bueno, pues aquello. Total, que usted se ordenó, vamos a dar un salto en el tiempo, se ordenó en el año 96. Sí. ¿Cuándo se ordenó? El 14 de julio del año 96 fuimos la primera promoción de sacerdotes de don Francisco Álvarez. Sí. ¿Cante de misa? 21 de julio en Gamonal, una fiesta inolvidable. Todavía, fíjate, han pasado casi 25 años y la gente se acuerda de una cosa muy bonita, por la que daré gracias a Dios toda mi vida y a la gente de mi pueblo, es que todo el mundo lo vivió como algo propio. Yo no hice comida familiar, tipo boda sino que hicimos un refresco para todo el pueblo, abundante, porque todo el pueblo había participado con auténtica fruición. Es verdad que el hecho de estar en un bar hace que por tu casa pase todo el pueblo, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, he tratado de ser siempre un chaval cariñoso, ¿no? Y entonces, pues, me quería la gente y luego vivió mi sacerdocio, pues, como algo propio. Y así lo siguen viviendo. ¿El último cura hijo del pueblo cuándo había sido? Pues había sido 15 años antes un sacerdote espléndido que es el actual párroco de Oropesa, Matías Guerra. Matías Guerra. Bernardo. Sí. Yo fui monaguillo de su primera misa. Matías Guerra. Sí. Y o sea que ya habían pasado 15 años de la última primera misa. Tal vez una de las cosas que ha marcado su trayectoria es que inmediatamente es ordenado de sacerdote, desaparece del mapa diocesano porque acompaña a don Rafael Palmero en la sede de Palencia. ¿Cómo fue aquello? Sí. Pues a don Rafael Palmero le llevan a Palencia en febrero del 96. Nosotros estábamos terminando el último curso, 6º curso, fuimos de excursión a la toma de posesión. Yo fui el diácono de la toma de posesión, pues porque me tocó y ya está. Y cuando me ordené sacerdote, o me ordenaron sacerdote el día 14 de julio, cuando yo llegué al pueblo, pues ya cuando estaba un poco atardeciendo, ya dejó de venir gente a felicitar y todo eso, ese primer día, me fui a la iglesia de mi pueblo y me cerré por dentro a rezar y a dar gracias a Dios, ¿no? Y recuerdo que a los 20 minutos llega aporreando a la puerta mi madre diciendo, te ha llamado don Rafael Palmero, que te volverá a llamar dentro de media hora. No existían móviles entonces. No, claro, estamos hablando de... no de la posguerra, pero antes de la época digital. Digital, sí. Y entonces, pues me fui a mi casa, yo pensé que llamaba pues, para felicitar, como todavía estaba muy cercano, y fui el diácono de su primera misa. Y fue cuando me plantea si me quiero ir con él a Palencia, porque allí no se va a ordenar nadie en ese año ni en el año siguiente. Necesita un sacerdote que le ayude como secretario particular, pero además con ese concepto un poco de familiar del obispo, no solo ir a la oficina, sino vivir con él, acompañarle, el familiar, ¿no? En el sentido clásico. Sí, en el sentido clásico. Entonces, bueno, me lo plantea y yo al día siguiente me vengo a ver a don Francisco Álvarez para plantearle, oye, me plantean esto, yo ayer le prometí obediencia y respeto a usted, ¿qué voy a hacer yo tomando decisiones por mi cuenta? Don Francisco me dijo, mira, lo que tú decidas es mi decisión, un obispo lo pide, lo que tú veas. Yo en principio
no acababa de verlo. Y la primera vez que nos encontramos, además en la profesión perpetua de María Elena, que era de nuestro curso, que fue en Valladolid y fue a dársela a don Rafael, pues allí le dije que no me iba a Palencia. Y yo le volví triste todo el día y tal, y yo dije, caramba, a ver si me estoy empecinando yo y ahora es cuando toca estar disponible para que la Iglesia pida, ¿no? Y entonces pues volví otra vez a hablarlo y al final dije que sí. Y el día 3 de septiembre del año 96 me incorporé a la diócesis de Palencia y ahí he estado 21 años, 9 y medio con don Rafael y luego el resto del tiempo ya me quedé allí trabajando y colaborando. Yo recuerdo incorporarme un 10 de septiembre como diácono, eso sí, y a preguntar por Raúl Muelar y digo, si está en Palencia, se ha ido de secretario de don Rafael Palmero. Bueno, total, que sus inicios en Palencia como sacerdote. Sí. ¿Cuántos años allí con don Rafael? Con don Rafael estuve 9 años y medio como secretario particular, con una dedicación casi exclusiva. En aquellos años colaboré un poquito con cursillos de cristiandad, allí en la diócesis. Un poquito, claro, pues porque ya sabes que la vida de un obispo es compleja y cuando tienes que seguirle, pues no puedes comprometerte a muchas cosas, porque el obispo está liberado para el gobierno de la diócesis. Y entonces, pues no pude tener tampoco otras tareas pastorales. También estuve colaborando un poquito en la dirección espiritual del seminario menor en aquellos primeros años, y luego también en los últimos años de don Rafael, pues me nombraron capellán de la Plaza de Toros, que es una de esas cosas raras que sabes que a uno le toca hacer y donde disfruté muchísimo, donde también se me permitió pues predicar el Evangelio, ¿no?, en ese mundo y ser una presencia de iglesia, ¿no?, como mi oficio de capellán. Muy bien. Pero 9 años y medio con don Rafael Palmero, que fue una escuela maravillosa, porque estar junto a un obispo, y además un obispo de escuela, quiero decir, don Rafael se crió como obispo al lado de don Marcelo. Claro, eso iba a decir. Y don Rafael, yo siempre lo digo que pues quizás su figura se engrandece a medida que pienso, ¿no?, en él, porque don Rafael tenía un equilibrio muy grande que creo que es fundamental entre la capilla, el despacho y la calle. ¿Sabes? Él cada hora de calle le acompañaba una hora de despacho y una hora de oración. Quiero decirte que era importante eso, ¿no? Y eso hace que haya un equilibrio muy grande. Y entonces él era muy trabajador. Digo, y entonces pues todo eso ayuda y enseña. Bueno, y si fue singular el que tan pronto como nos rebullimos nos enteramos que se había ido a Palencia, el momento en el que sabemos que don Rafael lo trasladan a la sede de Orihuela Alicante, y que usted se queda ceñido al terreno, se queda en Gazapán, tierra de campos, en Palencia, porque sí, tuvimos la impresión de, bueno, acompaña a don Rafael en calidad de secretario y de familiar, que decía el Código Antiguo, ¿no? Pero hay un momento en el que, bueno, pues no desvincula su trayectoria a la de don Rafael. ¿Cómo fue aquello? Sí. Cuando don Rafael es nombrado obispo de Orihuela Alicante, aunque yo lo sé el día antes, a poco listo que seas, me refiero, y cuando el teléfono, digamos, oficial de don Rafael era mi propio móvil ya en aquella época, pues yo ya intuía que algo iba a pasar después de volver de la conferencia episcopal, ¿no? Sí. Él tuvo que ir una semana a Roma, recuerdo, porque era el responsable de la pastoral de la salud y después incorporarse a Madrid. Y entonces yo tuve como 15 días para rezar y valorar un poco la nueva situación que intuía que iba a suceder, ¿no? Consultar también con quien yo consulto mis cosas y todo eso. Ser secretario es una labor muy buena, y además necesaria. Pero yo tampoco me veía perpetuado en ese oficio siempre. Claro. Dicen que el casado casa quiere, ¿no? Entonces, sacerdotalmente, el sacerdote quiere confesionario, quiere fieles, quiere, ¿sabes? Entonces, yo a don Rafael se lo comenté cuando él me propuso acompañarle a Alicante, cosa que le agradeceré nuevamente otra vez más su confianza, y que a mí me costó, porque le dije, mire, don Rafael,
si usted hubiera sido en Palencia mientras usted se hubiera querido, pues yo hubiera seguido como secretario, pero ahora hay un cambio sustancial, un cambio de diócesis. A él le quedaban 6 años para la jubilación, yo me tengo que desarraigar de un sitio, arraigarme en otro, etc. Entonces decidí que no iba. Fui con él un mes, estuve acompañándole un mes hasta que él encontró a alguien y tal, y luego volví a Palencia, ¿no? ¿Por qué a Palencia y no a Toledo? Pues porque el planteamiento fue... o sea, todavía no sabíamos que obispo iba a ir a Palencia, como algunos dicen, no, como se ve que iba a ir Munilla, a ver qué sigue por allí. No. Yo no se sabía que obispo iba a ir. Yo solo dije que Palencia tenía necesidad de clero, porque es una diócesis que está pasando por un invierno vocacional muy grande, y que yo había servido allí 10 años casi, y que no me importaba quedarme allí. O sea, y donde fuera, y donde fuera además. De hecho, a mí, cuando don Rafael se marcha, como no sé si él no contaba con que yo me quedaba y tal, a mí me nombran profesor de un instituto porque era lo que quedaba libre en ese momento. Allí, claro. ¿Sabes? Es más, hubo que pedirle que el profesor se quedara 15 días más, retrasar la jubilación 15 días, para que yo pudiera acompañarle, estar con él un tiempo, ayudarle en la mudanza y no sé qué, y luego regresar, ¿no? Y luego ya estuve de profesor de ese instituto 4 meses hasta terminar el curso, y después ya me incorporé a la parroquia de San José, que es una parroquia de la ciudad, porque el administrador apostólico, allí salían vacantes los nombramientos, se pedían y tal, me pidió quedarme, ahí estuve un año justo, pero antes del año, el Día de Reyes justo, medio año antes de terminar en la parroquia de San José, ya Munilla me anunció que estaba pensando en mí para rector del seminario de Palencia. Yo le hablé y le di las razones por las cuales yo no debía serlo. Eso lo hago a veces mucho con los obispos, ¿sabes? En serio, porque yo no me nombraría lo que me quieren nombrar, ¿no? Y entonces pensé que la había convencido, ¿sabes? Me dijo, sí, tal. Y a los pocos meses me dijo, mira, ya se la publico en tal fecha y tal y cual. Y bueno, y ya estuve unos años en el seminario. Después, cuando el seminario ya se integra plenamente en Madrid, yo vuelvo a la diócesis, estoy varios años de vicario parroquial en la compañía, en la Virgen de la Calle, que es la patrona de Palencia, y el último año estoy como administrador apostólico, porque el párroco estaba enfermo, ya tuvo que dejarlo, y compaginando eso con delegado episcopal de liturgia y religiosidad popular y responsable de las cofradías y hermandades con las que también trabajé mucho. O sea que, sí. ¿Después de cuántos años entonces en Palencia? 21. 21 años en Palencia, toda una vida. Decide volver a Toledo, que, hombre, no es que no lo conociera de nada, pero pastoralmente él era un sitio un poco ajeno, ¿no? ¿Por qué volver a Toledo? Sí. Pues mira, yo de Toledo nunca he desconectado porque yo he venido a ver a mis padres siempre, razonable. Y luego muchos de mis mejores amigos están aquí en Toledo y son sacerdotes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto siempre te da... O sea, bueno, entonces llega un momento en que yo veo que se cumple un ciclo y sobre todo también motivado un poco ya por la edad de mis padres, ¿no? Y esto es verdad, porque mis padres iban estando cada vez un poco más mayores, gracias a Dios están bien, son autónomos, pero ya estaba lejos, ya ellos no podían ir a verme. Al final te vas metiendo en 1000 cosas y ya puedes venir poco. En algún momento yo albergué un poco la idea de que pudieran venirse conmigo. Pues bueno, cuando veo que... Entonces pido al obispo de Palencia, porque yo ya estaba incardinado en Palencia, porque lo hice cuando Munilla me pidió ser rector, me dijo que me incardinara en Palencia, cosa que hice, ¿no? Entonces yo al señor obispo de Palencia le pido que si me da permiso para regresar a mi diócesis de origen, o sea, donde está mi familia, donde están mis amigos, con los que me he criado. Voy a ver a don Braulio, fui a verle además a Valladolid, que estaban en una reunión allí de las residencias y tal. Entonces fui a verle allí y se lo propuse y me dijo, bueno, hijo, pues vuelves a casa, o sea que... dice, lo que pasa es que están todos los nombramientos hechos, digo, pues algún rinconcillo tendrá donde me pueda meter y para trabajar y tal. Y entonces, bueno, pues me nombraron auxiliar de la Basílica del Prado, donde pasé 17 al 19, 2 años maravillosos, pero de verdad, o sea, yo cambiaría todo por volver a eso, ¿no? Porque fueron años como muy bonitos, ¿no? El primer año compaginé
el confesionario, muchas horas de confesionario, miles de personas confesadas en 2 años. El Prado es que hay que echarle de comer aparte en ese sentido, gracias a Dios, ¿no? Y con mucha predicación, porque el Prado también va muchísima gente. Los domingos pueden cumplir en las misas del Prado, el precepto dominical, más de 2.000 almas, ¿no? Con sus respectivos cuerpos. Entonces, bueno, pues todo eso fue muy gozoso, ¿no? Y trabajar con don Felipe, trabajar con don Roberto, ¿sabes? Al que considero también un amigo, a don Felipe y a don Roberto son amigos, ¿no? Pues bueno, pues fueron como 2 años como muy gozosos, ¿no? De aterrizaje en la diócesis y luego el primer año lo compaginé con terminar unas asignaturas que tenía que terminar de Derecho Canónico en Salamanca, porque yo hice el bienio, pero como no, yo lo hice con una escolaridad especial y siendo secretario, no presenté la tesina, hubo un cambio de plan de estudios, al final hubo que completar asignaturas, tuve que hacer 7 asignaturas ese primer año. En Salamanca, iba todas las semanas 2 días a Salamanca. Se va a acordar de la acomodación a Bolonia toda la vida. Sí, toda la vida. Y después, el segundo año, comencé una tarea. Yo siempre me he movido un poco también, sobre todo en el mundo de la radio, porque en Palencia, por ejemplo, hacía el informativo dominical de la cadena COPE, diocesano. Luego, pues también trabajé con Radio María. Llevo más de 12 años con un programa semanal. Luego me encomendaron un programa diario de explicación del compendio del catecismo, y en ese segundo año, pues como el Prado me lo permitía, ¿no? Que ya había más gente de dirección espiritual y todo eso, pues me comprometí pidiendo, por supuesto, los permisos pertinentes a la autoridad eclesiástica, y entonces, bueno, pues empecé también con esa tarea. Y en el 19 es cuando queda vacante la parroquia del Pilar, y me dicen que sí estaría dispuesto, y la verdad yo lo vi como un regalazo grandísimo, una parroquia preciosa, con una gente muy comprometida, que ha tenido unos sacerdotes muy buenos. Ha tenido 14 años a José Vicente, que fue el que dio forma a la parroquia, la construyó, y en esos primeros años también con Jesús Balmori. Y luego ha tenido como párroco a Pedro, que también que estaba en Madridejos y es un sacerdote espléndido. Y luego muchísimos vicarios parroquiales muy buenos, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una parroquia que, bueno, pues... pero mira, solo tuve 5 meses de normalidad porque vino el COVID y iba a decir que llevan 4 años en la diócesis reintegrado. 3 y medio, sí. 3 y medio. Y aquí le tenemos de provicario general. ¿Qué cree que la gente puede esperar de usted? Bueno, yo digo siempre de bromas un poco... Espero que la gente espere de mí que estorbe poco. Es decir, bueno, como me planteo un poco el ejercicio de este ministerio, ¿no? Como provicario general, igual que como vicario para la vida consagrada, es un cargo de confianza y colaboración inmediata del obispo, pero también es verdad que no más que un párroco. Yo siempre, con el tema un poco cuando el obispo va a una parroquia y le acompaña un vicario, yo siempre decía al obispo, salude primero al párroco, que es su primer colaborador aquí. El vicario es segundo colaborador, y además con potestad vicaria. El párroco la tiene propia, porque usted le nombró, ¿sabes? Entonces, quiero decir que los vicarios, lo que pasa es que es verdad que nos toca hacer cosas un poco diferentes, ¿no? Entonces, pretendo ser muy leal a quien me da el oficio, porque al final tienes que desarrollar una labor que él quiere, y él nos ha dicho que quiere que cumplamos una misión evangelizadora, o sea, que le ayudemos a la misión evangelizadora, y sobre todo algo que resaltaste muy bien en la retransmisión, que es la de ser puentes, ¿no? En ningún momento, pues, perros de presa, ¿no? Sino puentes, o sea, puentes. Puentes entre el pueblo de Dios y el obispo, y entre el obispo y el pueblo de Dios, porque el obispo, desgraciadamente, no puede estar en todos los sitios a la vez. Claro. Entonces tiene que... Y eso es un poco lo que pretendo, ¿no? Y sobre todo servir a los sacerdotes, no por nada, sino porque los sacerdotes son los que están al servicio del pueblo de Dios y necesitan también que se les sirva, ¿no? De manera que descartamos que ustedes son una suerte de guardia pretoriana que vienen un poco a blindar la figura del prelado, no vienen a protegerle, sino que vienen un poco a atender relaciones, ¿no? A poderle hacerle cercano, me imagino. Sí. Además, es algo que don Francisco nos ha dicho personalmente
y que ha dicho públicamente también en su discurso, el día de la toma de posesión, que él no quiere guardias pretorianas. Además, en eso don Francisco ya le vamos conociendo, es muy libre, ¿no? Y además una cosa muy buena que tiene es que habla con mucha gente independientemente de su consejo. Y eso es bueno, eso es bueno. Tú no puedes tener solo la opinión, incluso de tus hombres de confianza. Necesitas la opinión de todos. Y don Francisco habla con muchos, con muchísimos. Es más, quiere hablar con todos. Y cuando se entera que un sacerdote de Évora no ha hablado con él, venga, tenemos que quedar a hablar y tal. ¿De qué? Del mal, de lo que sea, ¿sabes? Pero tenemos que hablar, quiero conocerte, quiero saber tus inquietudes. Y eso... Creo que eso es muy novedoso. Sí. Creo que eso, lo poco que le conocemos de estos 2 años, está siendo muy novedoso. El espectro de gente con la que puedo hablar de muchos temas es muy amplio. Y creo que incluso con esta mesa de gobierno que llamamos aquí, pues creo que seguirá siendo así. Muchísimas gracias, don Raúl. Le emplazamos ya otro día para hablar un poco de qué es un provicario, un poco más a fondo o distintas cosas. Pero de momento, pues muchísimas gracias, enhorabuena y pues invitamos a la gente a que rece por usted, porque bueno, hay que tomar decisiones, hay que asesorar bien. Eso lo pido, sí. Pido oraciones, ¿no?, a nuestros televidentes y a los que nos puedan seguir luego a través del canal de YouTube, que también es mucha gente, ¿no? La fuerza que va tomando también pues, los programas de la televisión diocesana, no solamente en su emisión, sino luego a través de las redes y tal, ¿no? Es un medio maravilloso de comunión. Y aprovecho este medio de comunión para pedir oraciones. De verdad que uno... Yo siempre me he sentido pobre, yo siempre digo cuando me nombran cosas, digo, es mucho arroz para tan poco pollo, ¿no? Pero bueno, tampoco falsa humildad, de verdad que tengo esa conciencia. Y la oración del pueblo te sostiene, ¿no? Y agradecerte también, Chema, de verdad, este ratito que hemos pasado juntos. Pues sabes lo que me ha recordado un poco, aquellas reuniones de curso, que siempre es verdad que mediaba un café, y hoy no lo hemos tenido, pero la próxima podemos tener un cafelito, y cuando hablábamos y nos conocíamos, así que te agradezco mucho este rato, de verdad, de todo corazón. Igual podemos hacer un especial 25 aniversario este año con motivo de nuestras bodas de plata. Muchísimas gracias, don Raúl. La Cofradía Internacional de Investigadores y el Instituto Teológico San Ildefonso han organizado una jornada de reflexión teológica. Se trata de la edición 15ª y se celebra este sábado 8 de mayo en el Seminario Mayor. Se trata de un encuentro en el que abordar y preparar el 8º centenario del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio. La jornada de estudio lleva por título Lo religioso en Alfonso X el Sabio. Dará comienzo poco antes del mediodía y contará con ponentes de indudable prestigio. El Salón de Actos del Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo acoge este sábado las 15º Jornadas de Reflexión Teológicas, una actividad que coordina la Cofradía Internacional de Investigadores y el Instituto Teológico San Ildefonso, y que este año pretende profundizar en la religiosidad de Alfonso X el Sabio. Como este año se celebraba el centenario, va a empezar el centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio, pensamos que era bueno pues, verlo desde el punto de vista religioso este personaje. Entonces hemos elegido 3 conferencias, 2 comunicaciones y una conferencia. Las jornadas de reflexión teológica que se celebran este año comenzarán a las 12 de la mañana con 2 intervenciones sobre la fundación militar de Santa María de España y las cantigas del rey Alfonso X el Sabio. Y por último, la conferencia a cargo de don Miguel Ángel Dionisio sobre la Iglesia de Toledo en tiempos del rey Sabio comenzará a la 1 del mediodía. Es cómo se ha desarrollado la Iglesia de Toledo en la época de Alfonso X el Sabio. La historia cuenta los hechos de la Iglesia, lo cual también de alguna manera la Iglesia vive en una especie de teología. Y los hechos muestran la teología o el pensamiento que han tenido los cristianos en esa época. Con motivo de las restricciones sanitarias, los interesados en participar deben ponerse en contacto por correo electrónico y se les facilitará el acceso para poder seguir de manera telemática esta jornada de reflexión teológica. El señor arzobispo realizó una visita privada a la sede que la Asociación Católica de Propagandistas tiene en Toledo, una de las 23 agrupaciones que esta asociación de militantes católicos tiene repartidas por todo el territorio nacional.
El asunto era que el prelado conociera la sede, la directiva, los consiliarios y los miembros que tratan de vivir en Toledo este carisma, que se caracteriza por sus raíces ignacianas, por su dedicación al apostolado en la vida pública y por el deseo de promover la coordinación de los católicos en la sociedad. El señor arzobispo de Toledo ha visitado la sede de la Asociación Española de Propagandistas. Las instalaciones cuentan con una sala de reuniones, una sala de conferencias y un oratorio. En él se encuentra un mural que ha sido bendecido por don Francisco Cerro. En esta última sala, en el altar, encontramos una reliquia del que fuese el primer consiliario de esta asociación en Toledo, el beato Ricardo Pla Espí. Acompañado por la secretaria Marisa Moreno y por el consiliario don Jesús Gómez Gordo Consentino, el prelado toledano quiso conocer esta realidad presente en la archidiócesis de Toledo. En la actualidad cuenta con 9 miembros y con un nutrido grupo de colaboradores, cuya misión consiste en llevar el Evangelio a la vida pública. El Papa Francisco recibirá en audiencia privada al señor arzobispo de Toledo, un gesto que el prelado ha agradecido con emoción porque, más allá del cariño personal, este gesto representa la cercanía y el aprecio que el Santo Padre tiene por la archidiócesis. La audiencia aspira a reparar el que, como recuerdan, el señor arzobispo no pudo acudir a Roma en su momento a recoger su palio arzobispal y lo recibió de manos del nuncio. Don Francisco acudirá acompañado del presidente de la Junta de Comunidades y la alcaldesa de la ciudad. Todo un gesto que demuestra el cariño y la cercanía que el Papa tiene por la archidiócesis de Toledo, primada de España. Así ha definido el señor arzobispo la deferencia que el Santo Padre ha tenido con el prelado toledano, que será recibido el próximo lunes por el Papa en audiencia privada. Estaremos, si Dios quiere, el lunes nos han citado a las 10 de la mañana, con el deseo sobre todo pues también de corroborar esta unidad y esta comunión que tenemos con el Papa Francisco, toda nuestra archidiócesis, y por parte del Papa Francisco es una vez más un gesto de afecto y cariño hacia nuestra archidiócesis primada. La visita se gestó coincidiendo con la presencia en Toledo del cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, con ocasión de la ordenación episcopal de Monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava, el pasado 25 de julio. También a instancias del nuncio del Papa en España, Monseñor Bernardito Auza, que fue el encargado de entregar el palio al señor arzobispo al no poder realizarse esta entrega de manos del Papa, como marca la tradición. Por todo ello, el Papa ha decidido conceder esta audiencia al prelado toledano, que tendrá lugar el próximo lunes 10 de mayo. Con ocasión de esta visita, la archidiócesis entregará al Santo Padre una reproducción de la imagen de la Virgen de Guadalupe, una pieza de cerámica de Talavera de la Reina y un donativo económico para las obras de caridad del Santo Padre. Acompañarán al señor arzobispo en esta audiencia el presidente de Castilla-La Mancha y la alcaldesa de Toledo, que también obsequiarán al Santo Padre con sendos presentes. Así, Emiliano García Paje entregará al Papa una pieza de cerámica que reproduce una jarra para vino denominada burladera, copia de la original del siglo XVIII realizada por Cerámica San Ginés, y un Quijote encuadernado a mano de la colección familiar del presidente. Con este gesto se quiere recordar el Quijote encuadernado por el padre del presidente de Castilla-La Mancha, que fue entregado al Papa Juan Pablo II con ocasión de su visita a Toledo en noviembre de 1982. Por su parte, la alcaldesa entregará en nombre de la ciudad una cruz realizada en damasquinado por el maestro damasquinador Mariano Sanfélix. Se da la circunstancia de que otra obra de este autor, un copón realizado en damasquinado y cristal, ya fue entregado al Papa Benedicto XVI, coincidiendo con la creación de cardenal de don Antonio Cañizares Llovera en marzo de 2006. Muy bien, pues hasta aquí nuestra crónica semanal. Ya saben que pueden volver a visionar todos estos contenidos y muchos más en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Les emplazamos a la semana que viene para volver a darles información puntual de nuestra vida eclesial. Quédense ahora con la mejor programación, que es la que les ofrece puntualmente el canal diocesano de televisión. Por más que todo tenga muy buena pinta, no dejen de mirar al cielo. Hasta la semana que viene, que sean felices.